Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 46. Como se esperaba del nieto de Danz, la historia de Yugao era simple. Cuando el equipo se reunió por primera vez, Iga Izashi casi lo dejó pasar. El padre de Yugao y el de Hekayate murieron en el campo de batalla en el país de la tierra. Cuando se encontraron sus cuerpos, estaban incompletos, brutalmente desmembrados. Después de la investigación, se determinó que quien los mató fue un Chunin llamado Bunga, un shinobi muy valorado en Iwagakure bajo el tercer Tsuchikage no Ki. Yugao se había entrenado incansablemente en el manejo de la espada con un objetivo: vengar personalmente a su padre matando a su asesino. Monga, Yami apoyó la barbilla en su pequeña mano, pensando intensamente. Recordaba vagamente a esta persona. Era, en efecto, uno de los shinobi más fuertes del país de la tierra, con un aspecto similar al del padre de Kurotsuchi, Kitsuchi. Durante la Cuarta Guerra Mundial, Shinobi se había convertido en el líder del escuadrón sellador, lo que significaba que, al final, la venganza de Yugao había fracasado. ¿Cuándo termina realmente la venganza? Yami suspiró como un adulto diminuto, algo que contrastaba totalmente con su corta edad. La expresión de Yugao cambió. Pensó que Yami rechazaba su petición. Pero antes de que pudiera mostrar decepción, escuchó al pequeño continuar suspirando. Por eso, cuando matas a alguien, tienes que arrancarlo de raíz, ya sea grande o pequeño, mátalos a todos. Si no, cuando sus hijos crezcan, vendrán a buscarte. El ciclo nunca termina. ¡Qué fastidio! Yugao. Ella había olvidado que Yami era el nieto de Danz, no había forma de que él dijera algo tierno. ¿Puedo enseñarte esgrima? Yami dio un sorbo lento a su taza de té. No solo conozco las técnicas de espada de Konoha, sino también algunas raras de otras aldeas que el anciano recopiló para mí. Pero, ¿qué ofreces a cambio? ¿Dinero? Preguntó Yugao con vacilación. Aún tengo ahorros y puedo darte las ganancias de mi misión en el futuro. ¿Cuánto vale tu dinero? Un desfalco del viejo vale más que eso. Yami negó con la cabeza. Y yo tampoco necesito jutsu. Ya estoy capacitado para aprender la mayoría de los jutsus en Konoha. La familia Uzuki era originalmente un clan samurái, así que ni siquiera tienes una base de ninjutsu. Con cada palabra, Yugao bajó la cabeza cada vez más hasta que finalmente la enterró en su pecho. Solo hoy se dio cuenta que aquella persona que siempre había sido elogiada por sus superiores y profesores como sobresaliente, en realidad era muy deficiente. Por supuesto, Yami, sintiendo que había llegado a su límite, finalmente cedió. Aún tienes un gran potencial. Bien, considéralo mi inversión. Así que, por cada mes que te entrene, me ayudarás con una cosa. No te preocupes, no será nada parecido a traicionar a la aldea. ¿Aceptas esa condición? No hay problema, asintió Yugao sin dudarlo e hizo una profunda reverencia. Gracias, Yami-kun. Timbre. El vínculo entre Osti Uzuki y Yugao ha alcanzado la tercera etapa. Recompensa. Esgrima Noche de Luna Brumosa. La información de la Noche de Luna Brumosa apareció en la mente de Yami. Era una técnica de espada avanzada fusionada con la danza de la luna creciente. Si bien su poder no era particularmente sobresaliente, su estilo de ataque era muy poco convencional. Está bien. Yami dejó su taza de té y se puso de pie. De todas formas, iba a entrenar. Ven conmigo. Yugao asintió y lo siguió obedientemente. Campo de entrenamiento número 47. Seguía siendo el mismo lugar donde el equipo de Izashi se había reunido la primera vez. Aunque Yami ya tenía una buena comprensión de las habilidades de Yugao, decidió entrenar nuevamente, solo para estar seguro. Esta vez, Yami solo se defendió y no atacó, lo que permitió que Yugao hiciera todo lo posible. Después de unos 15 minutos de combate, Yami pidió detenerse. Para entonces, Yugao estaba jadeando pesadamente y empapado en sudor. ¿Sabes cuál es tu problema? Yami se sentó en una gran piedra y arrojó la espada Kusanagi a un lado con indiferencia. ¿Resistencia? Preguntó Yugao entre respiraciones.
Superficial, se burló Yami. Eso es lo básico. Después de 5 minutos, la fuerza y la velocidad de tu espada disminuyen. Después de 10 minutos, ni siquiera puedes ejecutar las técnicas correctamente. Además, tu fuerza base es casi la misma que la de un niño. ¿Qué sentido tiene aprender técnicas de espada más llamativas? Quebrar. Con un leve golpe en la piedra, la espada Kusanagi saltó. Yami la atrapó en el aire y la descargó con fuerza. La roca entera se partió en dos, revelando un corte suave y limpio. Pase lo que pase, la velocidad y la fuerza son la base de todo. Solo cuando la potencia base es equilibrada, la técnica y la táctica entran en juego. No te centres en el entrenamiento con espada por ahora. Mejora primero tu condición física y tu capacidad total de chakra. Al ver su expresión seria a pesar de su corta edad, Yugao asintió con firmeza. Lo entiendo, Yami-kun. Bien. Ve a refinar chakra. Yo comenzaré mi propio entrenamiento. Yugao se sentó con las piernas cruzadas debajo de un gran árbol, concentrándose en el refinamiento del chakra, mientras Yami comenzó a practicar el ojo de la mente del Kagura, versión universal. Colocó sus dedos en el suelo y liberó chakra suavemente de manera constante y ordenada, dividiéndolo en innumerables hilos delgados que se extendieron hacia la tierra, formando una estructura similar a una red. El chakra actuaba como el ojo de la voluntad, permitiendo al usuario sentir la presencia de formas de vida cercanas. El primer paso fue fácil. Liberar chakra fue como caminar sobre el agua. La parte difícil fue el segundo paso. Distribuir los hilos de chakra uniformemente y mantener la misma fuerza en cada uno. De lo contrario, la percepción sería inexacta. Incluso con su talento de control de chakra de nivel máximo, todavía requería práctica repetida para dominarlo. Finalmente el sol empezó a ponerse. Yugao había pasado todo el día refinando chakra, y Yami había pasado todo el día hurgando en el suelo. Para entonces, ambos estaban hambrientos. Yugao tomó la iniciativa de invitar a Yami a una barbacoa. La última vez había descubierto que le encantaba, sobre todo la carne. Mientras tanto, Kurenai estaba afuera de la casa de Yugao, completamente desconcertada. Espera, ¿a dónde fueron sus dos compañeros de equipo? Había buscado todo el día y todavía no podía encontrarlos. ¿Se fueron en una misión sin decirle nada? Continuará. Capítulo 47. Mirando hacia arriba desde detrás del dosel, aparece el héroe Jiraiya. Yakiniku era la hora de cenar y el restaurante estaba abarrotado de comensales. La mayoría eran genin y jnin. Muy pocos genin podían permitirse comer allí. Yugao y Yami estaban sentados en un rincón, con la mesa repleta de carne de primera calidad, que sumaba decenas de miles de ri. Yami solo se concentraba en comer, mientras Yugao se encargaba de la parrilla. Incluso le rellenaba la leche de vez en cuando y le limpiaba las comisuras de la boca. En realidad, Yugao solo parecía fría y distante para los forasteros. Antes conocida, era una mujer amable y tradicional, como una Yamato Nadeshiko. En cuanto a Kurenai, parecía más madura y elegante por fuera, pero mentalmente, seguía siendo una niña. Ella y Yami discutían constantemente. Últimamente, ambos discutían casi a diario. Hisashi se desesperaba escuchándolo todo. Se sentía como si estuviera dirigiendo un jardín de infantes. Ah, eso dio en el clavo. Tras terminar el 20º plato de barbacoa, Yami tomó un gran trago de leche, suspiró satisfecho y dio por terminada la batalla. La comida había sido increíblemente relajante. No había tenido que pensar en nada más. Yugao había asado cada trozo de carne a la perfección, ni poco hecho ni demasiado cocido. Podía llevárselo a la boca sin problema. Yugao, tu comida es realmente buena. Yugao sonrió suavemente. Mi padre solía ir de misión con frecuencia. Aprendí a cocinar, limpiar y cuidar de mí mismo desde pequeño. Si alguna vez tienes la oportunidad, también deberías probar mi comida casera. Hago muchos platos sencillos. Trato hecho. Mañana, no, pasado mañana iré a cenar. Pensando en que la escuela ninja estaría de vacaciones los siguientes 2 días, Yami recordó que tenía que pasar tiempo con Izumi, así que pospuso la comida gratuita. Izumi no había estado presente esa tarde y, como resultado, su entrenamiento en el ojo de la mente del Kagura se había ralentizado. Me parece bien. Yugao asintió y no preguntó qué quería. Ya le había dicho que no era exigente con la comida, y ella lo había recordado. Vuelve a casa conmigo más tarde, dijo Yami. Tengo una receta para un baño medicinal. Usarlo a largo plazo aumentará tu actividad celular y fortalecerá tu cuerpo. La expresión de Yugao cambió ligeramente. Yami, no puedo aceptarlo. El anciano Danz no lo aprobaría.
Este tipo de fórmula era una valiosa herencia familiar. Aunque no pudiera crear una potencia de nivel Kage, podría aumentar significativamente la fuerza base del clan. No te preocupes, Yami lo desestimó con un gesto. El viejo ya lo usa con los shinobi de raíz. No es algo heredado del clan Shimura. Ni siquiera sé de dónde lo sacó. La mayoría de las cosas buenas que estaban en manos de Danz fueron robadas de todas partes. Algunos de clanes ninja extintos, otros de naciones extranjeras. Se podría decir que estaba bien provisto. Gracias, Yami. Haré todo lo posible para completar cualquier tarea que me asignes, dijo Yugao agradecido. Hablaremos de eso más tarde. Tu prioridad ahora mismo es hacerte más fuerte. Yami se dio una palmadita en la barriga y bajó del sofá de un salto. Ambos salieron del restaurante de barbacoa y caminaron hacia el complejo de Shimura. Ninguno de los dos habló por el camino. Yugao estaba pensando en silencio sobre cómo pagarle a Yami, mientras Yami estaba considerando qué regalo preparar para el pequeño Izumi mañana. Jejeje, tan grande, tan blanco, traga saliva. En ese momento, una voz extremadamente pervertida llegó a sus oídos. Aunque silenciosa, Yami identificó al instante la fuente con su aguda intuición. En el tejado de una casa de baños cercana, un hombre de pelo blanco yacía sobre las tejas. Su larga cabellera blanca parecía un erizo, se movía ligeramente y soltaba risitas lascivas de vez en cuando. Ya estaba oscuro, y esa parte de la calle no tenía luces. Sin una vista aguda, no habrías notado nada. Yami resopló y rápidamente formó sellos con las manos. Liberación de viento. Cortador de vendaval. Varias hojas de viento delgadas salieron disparadas de la boca de Yami y se dirigieron hacia el hombre de cabello blanco. El hombre había percibido la técnica desde el principio, pero no se molestó en formar sellos manuales. El pelo blanco de su espalda se endureció y expandió al instante, envolviéndolo en defensa. Lo que no esperaba era que las balas de viento no apuntaran hacia él, sino hacia las baldosas que estaban a su lado. Silbido. Las baldosas se rompieron al instante y grandes pedazos cayeron sobre el baño que estaba debajo. Se escuchó un coro de gritos de pánico. El hombre de pelo blanco saltó frenético, se lanzó hacia abajo en unos pocos pasos y aterrizó frente a Yami y Yugao. Gritó furioso. Mocoso. ¿Sabes que acabas de arruinar un momento histórico? Innumerables lectores te enviarán cuchillas de afeitar. Acabo de detener a un pervertido, dijo Yami con seriedad. Si tu esposa se estuviera bañando ahí y alguien la espiara, ¿cómo te sentirías? Oh, espera. De repente, Yami se dio una palmada en la frente. ¿Cómo es posible que un viejo despreciable como tú tenga una esposa? Yugao vio su rostro y el protector de la frente grabado con la palabra aceite, y su expresión cambió inmediatamente. Ella dio un paso atrás en estado de shock, protegiendo instintivamente a Yami detrás de ella. Ella todavía parecía asustada. ¿Y quién podría culparla? Si fuera un enemigo, estaría dispuesta a morir para proteger a Yami, pero esto, cualquier mujer estaría aterrorizada. De ya que usted es, Jiraiya-sama, tartamudeó Yugao nerviosamente. Yami frunció el ceño. ¿Por qué llamas a todos maestro? ¿Se lo merece? ¿Qué? Jiraiya se inclinó hacia atrás dramáticamente, luego se inclinó hacia adelante y miró a Yami con los ojos muy abiertos. Ni siquiera sabes quién soy. ¿Cómo no iba a hacerlo? Solo eres un viejo pervertido, ¿verdad? Mocoso. ¡Escucha! Estallido. Un sapo gigante apareció en una nube de humo. De pie sobre su lomo, Jiraiya adoptó una pose exagerada y extravagante. Norte y sur y este y oeste. Soy el encantador de sapos de melena blanca y uno de los legendarios Sannin a quien ni siquiera los seres celestiales pueden derrotar. No soy otro que el maestro Jiraiya. Y bien. Ahora lo entiendes. Jiraiya cruzó los brazos con orgullo, esperando que Yami mostrara su asombro y admiración. Yami miró a su alrededor lentamente, como si reflexionara. Justo cuando Jiraiya se impacientaba, Yami finalmente preguntó. ¿Eres el Jiraiya que escribió la historia del ninja totalmente valiente? ¿Conoces ese libro? Jiraiya hinchó aún más el pecho. Intentó parecer modesto, pero no pudo ocultar la suficiencia en su tono. Esa humilde obra mía, no pensé que un niño de tu edad entendería una historia tan profunda. Tengo mucho optimismo sobre ti. Tienes un gran potencial como fan. ¿Quién es tu fan? Dijo Yami, molesta. Solo lo leo cuando tengo insomnio. Me duermo en menos de un minuto. Ni siquiera recuerdo de qué se trata. PFF. Jiraiya escupió sangre y se desplomó sobre el sapo, incapaz de levantarse. Continuará. Capítulo 48.
Afinidad con las artes sabias para Jiraiya, escribir un libro es incluso más sagrado que ser un ninja. Después de ser atacado por Yami, ahora sentía que iba a morir. Vamos, no te preocupes por este viejo pervertido. Sí. Ignorando las payasadas de Jiraiya, Yami dejó que Yugao tomara su mano y se preparó para irse. Espera un minuto. Jiraiya, que yacía en el suelo fingiendo estar muerto, de repente agarró el tobillo de Yami y dijo con incredulidad. Pequeño mocoso, ¿de verdad eres tan desalmado? Soy un Sannin legendario, ¿no tienes miedo de que te dé una lección? ¿Y qué? Respondió Yami con indiferencia. ¿No había un Sannin en la aldea antes? ¿No lo expulsó mi abuelo? Si vuelves a echar un vistazo al baño de mujeres, te denunciaré al departamento de policía y haré que esos tipos de ojos rojos vengan a atraparte. Jiraiya se quedó en silencio. Ya sea por la arrogancia de expulsar a Orochimaru o por la amenaza infantil de llamar al departamento de policía, ni siquiera sabía cómo responder. Niño, Orochimaru es mi amigo. Dijiste delante de mí que Danzo lo echó. ¿No teme que me enoje? Jiraiya se levantó lentamente, despreocupado y perezoso como siempre. Una poderosa presión, propia del legendario Sannin, emanaba de su cuerpo. Yugao, quien estaba junto a Yami, no pudo soportarla. Con un gemido ahogado, retrocedió unos pasos antes de recuperar el control de su cuerpo. ¿Mi abuelo hizo algo malo? Preguntó Yami con calma, completamente impasible, mientras miraba directamente a Jiraiya. Tu amigo lastimó a la gente del pueblo, así que lo expulsaron. En lugar de culparlo, ¿vas a por mi abuelo? ¿Así actúan los adultos? Jiraiya quedó atónito. La ira que acababa de surgir en su interior se dispersó gracias a esta línea de preguntas. Así es. Incluso si Danz traicionó a Orochimaru por sus propios objetivos, al menos en este asunto, no había hecho nada malo. El culpable fue Orochimaru. Ja ja ja. Jiraiya se echó a reír de repente y recuperó su habitual descaro. ¿Tu abuelo es Danz? Entonces tú debes ser Shimura Yami, ¿verdad? El anciano me lo mencionó. El genio que aplastó al clan Uchiha, e incluso se atreve a llamar al tercer Hokage viejo mono en su cara. No está mal, me agradas. Sí, soy yo. Yami asintió levemente, pero en el fondo empezaba a sentirse incómodo. Tenía el presentimiento de que Jiraiya había venido aquí específicamente por él. Jiraiya lanzó la técnica de invocación, enviando al sapo de vuelta al monte Miboku. Luego, colocó una gran mano sobre la cabeza de Yami y la frotó con fuerza. Yami intentó esquivarlo, pero no fue lo suficientemente rápido y solo pudo aceptar la derrota en silencio. Niño, tienes razón. Danz no hizo nada malo. Orochimaru y yo fuimos los culpables. La mirada de Jiraiya se tornó seria. Sin duda lo atraparé y le haré comprender sus errores. Entonces, ¿seguirás echando un vistazo a los baños de mujeres? Claro que no. Jiraiya agitó la mano, pero al instante su expresión se transformó en una sonrisa descarada. Jeje, todos en la aldea somos como familia. ¿Qué tiene de malo echar un vistazo? Mientras hablaba, pisoteó el suelo con fuerza. El sonido de sus fuecos de madera al chocar contra el suelo resonó, y una nube de humo surgió bajo sus pies. Cuando el humo se disipó, Jiraiya se había ido. Al mismo tiempo, Yami escuchó un aviso del sistema en su mente. El anfitrión y Jiraiya han formado un vínculo de aprecio. Recompensa. Talento especial. Afinidad con las artes sabías, principal MMM. Buenas cosas, artes sabías es un poder de nivel superior. En cierto modo, es la energía del nivel de los 6 caminos. Pero el talento de Jiraiya en el modo sabio no era tan bueno. Incluso tras décadas de entrenamiento, aún necesitaba la ayuda de los 2 grandes sapos sabios para aprovechar al máximo su poder. A diferencia de Hashirama o el futuro Naruto, quienes podían activar el modo sabio con un simple aplauso. El humor de Yami mejoró inmediatamente. Uff, por fin se ha ido. Yugao respiró aliviado y miró a Yami con un miedo persistente. Fuiste muy valiente. ¿De verdad te atreviste a responderle así al señor Jiraiya? ¿Y qué? Los dos siguieron caminando hacia la residencia Shimura. Mi abuelo es Danz. ¿Quién en Konoha se atreve a intimidarme? El señor Jiraiya no le teme al anciano Danz. Pero le tiene miedo al tercer Hokage. Y el tercer Hokage no le permite que me intimide. Si no, mi abuelo le cerraría la puerta en las narices. Edificio Hokage. Después de un largo día de tareas agotadoras, Hiruzen arrastró su cuerpo cansado fuera de la oficina y lentamente se dirigió a casa. Al escuchar el aullido fantasmal que provenía del interior, supo de inmediato lo que estaba pasando.
Abrió la puerta con el ceño fruncido y, efectivamente, allí estaba Jiraiya sentado en la sala de estar, bebiendo, mierda. Ese era su preciado licor. Bastardo. Hiruzen se movió con la velocidad de un caje, le arrebató la botella de la mano a Jiraiya y miró las botellas vacías en el suelo con el corazón adolorido. Este es un vino excelente que he estado coleccionando durante más de 10 años. No seas tan tacaño, viejo. Jiraiya sonrió con aire de borracho, pasando un brazo por encima del hombro de Hiruzen. Te ayudé a terminar una misión hoy. ¿No te parece bien beber un poco como recompensa? ¿Misión? Preguntó Hiruzen, desconcertado, pero enseguida lo entendió. ¿Contactaste con Yami? Sí, acabo de regresar. Aprovechando la distracción de Hiruzen, Jiraiya recuperó la botella y dio otro trago. Ese chico no está mal. De verdad que no está mal. ¿Qué tiene de bueno? Preguntó Hiruzen, intrigado. Era raro que Jiraiya elogiara a alguien así. El solo hecho de que vea a todos en el pueblo como su propia gente, ¿no es suficiente? Hiruzen frunció el ceño. ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo desde el principio. Jiraiya no tuvo más opción que relatar los hechos de forma tosca, omitiendo convenientemente la parte en la que Yami usó su libro como ayuda hipnótica para dormir. Cuanto más escuchaba a Hiruzen, más amplia se hacía su sonrisa y las arrugas de su rostro se juntaban. Buen chico. Así es. Es el nieto de Danz. Aunque sus métodos difieren, Konoha sigue en su corazón. Se le quitó un peso del corazón y Hiruzen se sintió más tranquilo. Le arrebató la botella a Jiraiya y se sirvió un vaso. ¿Qué? ¿Planeas tomarlo como discípulo ahora? Jiraiya dudó un momento antes de negar con la cabeza. Olvídalo. Es un chico interesante, pero no encaja con mi estilo. Además, Danz no estaría de acuerdo. No quiero lidiar con ese viejo. Bueno, tú decides. Hiruzen no insistió, pero empezó a pensar en cuándo podría intentar convencer a Yami. Después de todo, Iga Izashi no es exactamente uno de nosotros, y su fuerza no es suficiente, continuará. Capítulo 49. Personaje secundario Kurenai, bonificación. Hiruzen se sentía más cómodo con Yami, pero lo que él creía que era su propia gente no era necesariamente lo mismo que Yami consideraba su propia gente. En la opinión de Yami, su propia gente eran aquellos que permanecían firmemente a su lado sin importar lo que sucediera. Ahora no había ningún conflicto de intereses con los aldeanos, pero si lo hubiera en el futuro, lo habría. Si no elegían su lado, entonces naturalmente se convertirían en enemigos. Después de regresar a casa, Yami copió la fórmula del baño medicinal y se la entregó a Yugao. Ve a la farmacia y compra las hierbas tú mismo mañana. Remójalas una vez al día. El efecto desaparecerá después de unos 30 días. Con el entrenamiento, el volumen de tus chakras debería duplicarse. La razón por la que pudo duplicarse fue porque el chakra de Yugao era demasiado bajo. Según la estimación de Yami, solo tenía el equivalente a 3 Chunin estándar. Yugao memorizó cuidadosamente las hierbas, sus cantidades y el método de preparación escrito en la nota. Tras recitarla varias veces, la rompió en pedazos delante de Yami. Yami-kun, no te preocupes. No compartiré la receta de este baño medicinal con nadie más. Yami sonrió, pero no dijo nada. Se sentía muy complacido por dentro. La tercera etapa del vínculo fue suficiente para demostrar la sinceridad de Yugao, pero su actitud fue lo que realmente destacó. La noche transcurrió sin incidentes. El fin de semana, Yami pasó casi todo el día con Izumi jugando por la mañana y entrenando por la tarde. En solo 2 días, con el efecto acelerador de Izumi, inicialmente dominó el uso del ojo de la mente del Kagura y también aprendió 2 técnicas de liberación de agua. Mientras tanto, Yugao siguió las instrucciones de Yami y preparó el baño medicinal. Se sumergía todas las mañanas durante 1 hora, luego iba al campo de entrenamiento para agotar su chakra usando ninjutsu, seguido por el refinamiento de chakra, y repetía el ciclo. En solo 2 días, ya sentía que su chakra había aumentado significativamente y su fuerza física también había mejorado. Estos cambios hicieron a Yugao genuinamente feliz. Al tercer día ya era lunes. Después de su baño medicinal matutino, Yugao no fue al campo de entrenamiento. En cambio, se puso un vestido de gasa y fue al mercado a comprar ingredientes. Hoy era el día que había invitado a Yami a almorzar en su casa. Yugao sentía que, con su capacidad actual, no podía hacer mucho para ayudar a Yami. Así que se centró en las cosas pequeñas, como prepararle la comida. Se tomó esta comida muy en serio y se aseguró de comprar alitas de res y pollo, las favoritas de Yami. Después de regresar a casa, se puso a trabajar.
Cuando la comida estaba casi lista, llegó Yami. La residencia Uzuki era una casa de 2 pisos con un pequeño patio. Aunque no era grande, era más que suficiente para Yugao, quien ahora vivía solo. De hecho, muchos shinobi aún vivían en edificios de apartamentos. Los terrenos en Konoha no eran baratos, y los propietarios de las acciones originales del clan habían ocupado hacía tiempo todos los lugares privilegiados. Solo 10 minutos más y las alitas de pollo estarán listas. Yugao miró a Yami, que estaba mirando alrededor de la sala de estar, y dijo en un tono amable: siéntate en la sala de estar un rato. Hay bocadillos en la mesa de café. Yami murmuró un reconocimiento, luego se dio la vuelta e hizo pucheros. Ese tono, como si estuviera persuadiendo a un niño. Ya era un niño, así que estaba bien. Justo cuando Yami abrió una bolsa de papas fritas para comer, alguien llamó a la puerta. Yami, ¿puedes ayudarme a averiguar quién es? Yugao estaba ocupado con platos fríos, y tuvo que llamar desde la cocina. Yami abrió la puerta y tanto él como la persona del otro lado se sorprendieron. Kurenai. Yami. 10 minutos después, la mesa del comedor estaba repleta de un suntuoso manjar. Los tres se sentaron a la mesa y el ambiente era un poco incómodo. Al final, fue Kurenai quien rompió el silencio primero. Miró a Yugao con cierta queja. Yugao, ¿dónde has estado estos últimos días? Te visité 3 veces, pero no estabas en casa en ninguna de ellas. Yami resopló, visiblemente disgustado. Solo viniste a buscar a Yugao, no a mí. Kurenai negó con la cabeza como si fuera un cascabel. Los guardias de tu residencia Shimura tienen una actitud horrible. Fui allí una vez y nunca volví. Yami frunció el ceño levemente. Pasaste por aquí. Esos guardias ni siquiera me avisaron. Inútiles. Ni siquiera pueden vigilar bien una puerta. Merecen un castigo. Eso no importa, Kurenai cambió de tema, fijando la mirada en Yugao, quien ahora parecía algo incómodo. Con recelo, preguntó. ¿Por qué Yami está almorzando en tu casa? ¿Por qué lo invitaste a él y no a mí? Hubo un matiz de agravio al final. ¿Por qué era así? Eran claramente buenas hermanas, mejores amigas, pero Yugao solo invitó a Yami a comer. Yugao dudó, sin saber qué decir, pero Yami habló primero. Yugao ha estado entrenando esgrima conmigo estos últimos días, a diferencia de ti, que solo sabes jugar. En cuanto a hoy, las personas tenían diferentes niveles de vínculos. El vínculo de Kurenai estaba apenas en la primera etapa, así que, naturalmente, no podía saber nada del baño medicinal. Yami simplemente usó el entrenamiento como excusa. ¿Qué? Kurenai miró a Yami conmocionada, sus labios rosados se separaron en una O de sorpresa. ¿Ustedes dos han estado entrenando juntos? ¿Y no me llevaron con ustedes? Yugao incluso me invitó a una comida completa en Yakiniku-ku, añadió Yami. Si Kurenai fuera del clan Uchiha, probablemente despertaría su Sharingan por puro daño emocional. En este punto, ¿qué más podía decir Yugao? Ella solo pudo suspirar y decir, comamos primero. Dicho esto, tomó con destreza una alita de pollo y 2 rebanadas de carne y las colocó en el plato de Yami. Incluso le puso la servilleta delante para que pudiera usarla cuando quisiera. Mientras observaba la escena sin comprender, una extraña línea de pensamiento cruzó de repente la mente de Kurenai. Es claramente una película sobre 3 personas, pero de alguna manera me siento como un personaje secundario. Continuará. Capítulo 50. El resentimiento de Hisashi, tiempo de entrenamiento después de la comida, Kurenai insistió firmemente en unirse a su equipo de entrenamiento de 2 personas. No entrenas esgrima, así que ¿qué sentido tiene acompañarme? Es una pérdida de tiempo, dijo Yami confundido. Kurenai argumentó. Puedo entrenar genjutsu. Yami, tu fuerza mental es muy fuerte. Puedes ser mi compañero de entrenamiento. Yami la miró con desdén. Solo quieres aprovecharte de mí gratis, ¿verdad? PFF. Yugao, que estaba bebiendo agua, la escupió. Por suerte, no había nadie sentado frente a ella. De lo contrario, habría sido un desastre. Yami, esa clase de lenguaje sucio, ¿dónde lo aprendiste? Inmediatamente pensó en 2 sospechosos. Hisashi y Jiraiya. Esos 2 viejos pervertidos debieron haber corrompido a la adorable Yami. Entonces, ¿qué quieres? Como mucho, te invitaré a una barbacoa una vez a la semana. Kurenai se sonrojó, apretando los dientes al hacer la promesa. Por muy rico que sea algo, te cansarás si lo comes a diario. Yami negó levemente con la cabeza. Con Yugao ya allí, y además Hisashi todavía siendo un cordero gordo, si Kurenai se uniera, prácticamente podría vivir en una barbacoa. ¿Qué quieres entonces?
¿Puedes cocinar tan bien como Yugao? Preguntó Yami. Kurenai palideció. Se dio la vuelta, avergonzada y enojada. No, pero es comestible. Llevo años comiéndolo y nunca he acabado en el hospital. Había visto la comida de Kurenai antes. No era peor que la de los restaurantes del pueblo, y tenía un aire hogareño. Si no le diera vergüenza, habría querido pagarle a Yugao para que cocinara a largo plazo. Yami y Yugao fruncieron el ceño. ¿A qué te refieres con no haber acabado en el hospital? ¿Estás orgulloso de eso? Yami empezó a contar con los dedos, quejándose. Tu cocina no es tan buena como la de Yugao, no necesitas limpiar y no eres tan gentil como ella, entonces, ¿por qué debería ayudarte? Gritó Kurenai y se abalanzó sobre él. Mocoso. Lucharé contigo. El anfitrión y Kurenai han alcanzado la segunda etapa del lazo de rivalidad. Recompensa. Genjutsu, muerte por atar el árbol. Tras el caos, Yami aceptó que Kurenai se uniera a su equipo de entrenamiento con Yugao. ¿La razón? Durante la pelea, descubrió que la fuerza de Kurenai era perfecta para los masajes. Además, recientemente había obtenido el talento Genjutsu de Shisui, por lo que Kurenai podría servir como compañero de entrenamiento. Los dos llegaron a un acuerdo: 2 masajes por semana. Sin embargo, Yami no compartió la fórmula del baño medicinal. Su relación aún no había llegado a ese nivel. Durante los siguientes días, Yami vivió un estilo de vida de 9 a 5, saliendo a entrenar a las 9 de la mañana y recogiendo a Izumi de la escuela a las 5 de la tarde. Nada cambió hasta que terminó el período de 7 días y Hisashi regresó a su puesto. Fuera del edificio Okage. Hisashi vio a Yami acercándose con 2 chicas y puso los ojos en blanco dramáticamente, sin importarle quién lo veía. Eres realmente despiadado. ¿Esperabas que no sobreviviera? De hecho, le contaste a mi hermano lo del incidente del Distrito Rojo. Hisashi habló con profundo resentimiento. Sus piernas aún estaban vendadas y enyesadas. Claro, la mayor parte era pura fachada, para su hermano Yashi. En realidad, las heridas leves podrían haber sido atendidas en el hospital de Konoha. Solo le estoy dando una pequeña lección a Hisashi-sensei, respondió Yami con una sonrisa radiante. Mi viejo siempre decía, las personas no pueden enseñar a las personas, pero las cosas sí. Ese es el futuro. Hisashi saboreó las palabras y luego asintió con asombro. Como era de esperar del anciano Danz. Realmente habla con proverbios. Yami murmuró para sí mismo. ¿Cuántas veces he tenido que elogiar a ese viejo ya? Realmente se estaba rompiendo la espalda tratando de hacer que la reputación de Danz se viera bien. Después de algunas bromas, Hisashi los condujo a los 3 adentro para elegir una misión. Yugao dijo en voz baja. Hisashi-sensei, nos gustaría realizar misiones cerca de la aldea, así aún tenemos tiempo para entrenar. Tampoco queremos realizarlas con demasiada frecuencia. ¿Le parece bien? Este era un plan en el que habían acordado los 3. El propósito de realizar misiones era simplemente acumular experiencia y oportunidades prácticas de combate. Actualmente se encontraban en un período de rápido crecimiento, por lo que sería un desperdicio dedicar demasiado tiempo a misiones. Mientras cumplieran con los requisitos mínimos del pueblo, eso sería suficiente. Hisashi asintió sin dudarlo. De acuerdo. Después de cada misión, nos tomaremos 3 días libres. Evitemos también las misiones de escolta o guardia que consumen mucho tiempo. Gracias, Hisashi-sensei. Yugao y Kurenai sonrieron agradecidas. Otra semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, el equipo de Hisashi solo emprendió 2 misiones. Eliminar a un ninja rebelde y abatir a un cazarrecompensas de Kankinso. Ambas se completaron sin problemas. El resto del tiempo lo pasé entrenando en el pueblo. Gracias al aumento sustancial de fuerza física y chakra, la danza de la luna creciente de Yugao había mejorado significativamente. Tras usar clones de sombra, ni siquiera Yami podía distinguir cuál era el cuerpo real o cuál era el atacante principal, y solo podía recurrir a la fuerza bruta para contrarrestarlos. Aunque esta técnica de espada recibió el nombre del estilo de Konoha, no era la típica esgrima de Konoha que se veía en todas partes. En realidad, era una técnica de rango A creada por Senju Tobirama. Sin duda, tenía sus características únicas, pero sus defectos también eran evidentes. La técnica dependía del engaño, y su verdadera letalidad dependía del nivel del usuario. Lo que Yugao necesitaba ahora era una técnica de espada con mayor poder asesino. Después de enterarse de que tenía atributos de fuego y rayo, Yami sugirió que comenzara con la transformación de la naturaleza del chakra e intentara infundir chakra en su espada para mejorar su poder.
Yugao descubrió una nueva dirección y comenzó a practicar con entusiasmo. Pero Kurenai estaba sufriendo. Ella había visto a Yami evolucionar desde una novata en Genjutsu a alguien casi a su par, en solo unos días. Ella siempre había pensado que era un raro prodigio del Genjutsu en la aldea. Pero comparada con Yami, ella no era nada. Afortunadamente, no era de las que se desplomaban fácilmente ante los contratiempos. Tras una breve caída, reavivó su espíritu de lucha. Aunque finalmente la superaran, esperaba que ese momento llegara más tarde. De lo contrario, sería demasiado vergonzoso. En un abrir y cerrar de ojos, ya era el día 14 del mes. Esa noche, Yami estaba de pie en el alféizar de la ventana, mirando hacia la tierra del agua.